Amigos, muy buenas tardes. Con el programa Un Encuentro con la Verdad, quisiera pedirles el favor que lo que estoy diciendo, ojalá lo graben. Segundo, que si están de acuerdo, me manden un visto bueno o que se sigan como mis seguidores. Un Encuentro con la Verdad es programar el plan de Dios en la historia, el plan de Cristo y su iglesia. Entonces, quiero decir que el primer parte que he hablado es la iglesia y su fundamento. Apenas con 3 versículos de las Santas Escrituras, ahora la iglesia y su doctrina. El apóstol San Pedro dice en su epístola: el que no traiga esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras o de sus hechos. Por tanto, es menester hacer lo que el Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Qué es la palabra edificar? La palabra edificar quiere decir construir o quiere decir conocimiento. ¿Qué es la doctrina que predicaron los apóstoles? ¿Cuál fue la doctrina que predicaron los profetas? ¿Y cuál fue las enseñanzas o doctrina que Jesucristo dijo? Entonces vamos a hablar de la iglesia y su doctrina. Hay varias partes. La primera es la parte que denuncia o habla de un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo, una unidad compuesta, unidad absoluta. No es igual a una unidad compuesta. Por ejemplo, un hogar está constituido por el esposo, la esposa y los hijos. Son 3 personas diferentes, pero forman un hogar. El agua también está mostrándonos que hay H2O, sólido, líquido y gaseoso, pero no cambia su esencia, que es H2O. Así que podemos decir: Padre crea, el Hijo salva y el Espíritu Santo consuela. El creador del universo. Entonces, en el Antiguo Testamento se podía decir que era un reino teocrático, o sea, que era gobernado por Dios. En el tiempo del profeta Samuel, entonces dice otra cosa. No te desecharon a ti, le dice Dios a Samuel, me desecharon a mí. ¿Por qué lo desecharon? Porque el profeta se sentía aludido y entonces dice: póngale rey. La gente quería un rey. Entonces ya se ponía a hablar del reinado de los varones o de los reyes de la tierra. Uno de esos primeros reyes fue Saúl. Y así podemos continuar en el aspecto de la doctrina de la Trinidad. Padre crea. Y entonces el Padre, que es creador del universo, no quiere o no puede, porque los hombres escogieron ser gobernados por los hombres, y el reinado de los hombres es pura basura. Podemos decir varios imperios que se han levantado a través de los tiempos: el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego, el imperio romano. Actualmente estamos gobernados por la ONU, Organización de Naciones Unidas. Estoy hablando entonces en el terreno de los reyes de la tierra, pero que a Dios lo han estado desechando. ¿Por qué? Porque el hombre quiere regirse por sus propios caprichos y sus propias leyes y sus propias formas. De ahí que vemos los imperios romanos, el imperio de los hombres, es puro fracaso en todas partes. Fracaso porque el hombre sin Dios es un problema y grave.
Grave el problema que los seres humanos, solamente como el señor que mató 7 millones de judíos, el señor Hitler. Podemos hablar de otros reyes que para ser reyes han hecho matanzas de gravedad. Podemos hablar entonces de imperios de esa índole. Pero yo le quiero hablar es de la iglesia y sus doctrinas, y voy a explicarlas un poquito, porque estaba tratando de explicar sobre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sobre la Trinidad. Pero viene después de la Trinidad la manera como Dios quiere rescatar al hombre. Es la manera como Dios no quiere que ninguno se pierda. Y en este caso es el plan de Dios para salvar a la raza humana de sus desastres, de sus desgracias, de los que el hombre quiere hacer. Y sencillamente no puede hacer nada correcto. A pesar de ser intelectos, a pesar de tener filosofía, a pesar de tener tantas normas o doctorados, no sirven en muchos casos esas cosas. Si son arquitectos, hacen las casas o los edificios que se derrumban. Si hacen carreteras, no sirven casi para nada. Si hacen en todos los estamentos de la raza humana, no sirve la justicia, no sirve tampoco la salud, no sirven muchas cosas. No hay cárceles suficientes. Si se rigieran por la palabra de Dios, la Biblia, estaríamos mucho mejor. Pero nada, me avisa. Así que, amigos, hablamos de la salvación. Pero también hablamos de la santidad, hablamos de la sanidad o milagros, hablamos entonces de la doctrina del Espíritu Santo, podemos hablar de la segunda venida de Cristo, podemos hablar sobre el bautismo establecido por nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, 19. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Podemos hablar entonces también de lo que dice Marcos, lo podemos decir lo que dice Hechos de los Apóstoles. Podemos decir entonces el plan completo de Dios en la doctrina. Y hablamos de que el que no traiga esa doctrina, no lo recibáis en casa. Y la gente ignora la doctrina expresada por nuestro Señor Jesucristo, por los apóstoles y por los profetas. Por lo tanto, entonces, aquí tendremos que ir paso a paso, aclarando todas las cosas, que no es como las religiones han pintado el reino de Dios y su justicia. Es como Dios lo pinta a través de su palabra, la Santa Biblia. Y podemos explicar, la palabra Biblia no existe en la Biblia. La palabra Biblia está solamente en la pasta, pero viene de una palabra griega que es biblión, que quiere decir conjunto de libros. Y la Biblia tiene más de 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Entonces abarca 66 libros en las Santas Escrituras. Y hay un poco de escrituras que las han querido añadir, las cuales en el Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, no se le puede quitar a la palabra, ni se le puede añadir a la palabra de Dios. Con esto vamos a continuar poco a poco explicando las diferentes doctrinas o aclarándose de los que hablaron los apóstoles, los que hablaron los profetas y los que habló Cristo, porque aquí no se trata de otra cosa sino sentar precedentes de la verdadera doctrina expresada por nuestro Señor Jesucristo, basado en este libro, sin torcer las Escrituras, porque hay muchos que han torcido la palabra de Dios. Dios los bendiga.